¿Por qué han venido hoy aquí? La Biblia dice, entren por sus atrios con acción de gracia. Amén. Con acción de gracia. Así que vengamos siempre con ese corazón dispuesto a recibir. Cuando usted se levante de su camita, lo primero que tiene que hacer es orar por la gracia de Dios, por su favor, porque un día más esa misericordia se hizo presente en su vida. Amén. Y luego, con gozo, levántese y diga, hoy es un buen día. Hoy es el día que voy a ir a la iglesia, me voy a regocijar con mis hermanos. Amén. Vamos a estar en un mismo pensar, en un mismo sentir, y todos a una misma voz vamos a exaltar, vamos a cantarle a Él. Pero ahora, todos con el oído bien puesto. Amén. A escuchar la palabra del Señor. Así que voy a compartir con ustedes el tema, un hombre que caminó con Dios. Ese es el tema de hoy. Y les voy a pedir que vayamos al libro de Génesis, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Génesis capítulo 5, desde el versículo 1. Vamos a ver, amados, lo que es la genealogía de Adán. Amén. Los justos descendientes de Set. Para poder entrar un poco, Adán y Eva tuvieron 2 hijos, ¿verdad? ¿Se acuerdan quiénes son? Caín y Abel. Estos eran los 2 hijos. Cuando ellos crecieron, decidieron hacer una ofrenda al Señor y le presentaron una ofrenda al Señor. Caín le dio al Señor, le presentó al Señor una ofrenda de los frutos de la tierra, y Abel una de las ovejitas que tenía en su rebaño. Y entonces ambos presentaron la ofrenda al Señor, y solamente una de esas ofrendas fue recibida, fue olor grato delante de Dios. Ahora me pueden decir cuál fue esa ofrenda que fue aceptada. La de Abel, ¿verdad? ¿Por qué la ofrenda de Abel fue aceptada y la de Caín no? La ofrenda de Abel fue aceptada porque fue hecha con fe. Mire qué tremendo lo que encontramos aquí. Porque fue hecha con fe. Y no dio de lo que le sobraba o la oveja más defectuosa que tenía. Entregó en ofrenda, en sacrificio, la oveja más hermosa que tenía. Lo más valioso que tenía, eso le dio al Señor. ¿Por qué? Porque entendió que el Señor merece lo mejor. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí hoy le van a ofrecer a Dios lo mejor? Amén. Ahora, ¿qué es lo mejor que usted trae para el Señor? Un corazón rendido, ¿verdad? A Él, con fe, con fe. Así que, ahora sí, después de este sacrificio que se hizo, Caín dice que se llenó de ira y envidia. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Abel fue aceptada y la de él no. ¿Por qué no fue aceptada? En primer lugar, porque no fue con fe, y segundo, porque la ofrenda que él entregó fue de lo peor que había, ¿no? No fue de los mejores frutos de la tierra, fue de lo peor, de lo rebuscado. Entonces, a Dios siempre se le debe de adorar con corazón dispuesto. Amén. Tenemos que darle lo mejor a Él, porque Él es santo, santo, santo. La Biblia no dice Dios amor, es amor, amor y amor. Solo dice Dios es amor, ¿verdad? La Biblia no dice Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. Dice misericordioso. La Biblia no dice Dios es bondadoso, bondadoso, bondadoso. ¿Entienden? Es bondadoso. La Biblia sí dice Dios es santo, santo, santo. Amén.
y como a santo tenemos que tratarlo. Es lo mejor que tenemos. Es el mayor de todos los tesoros. Aquel que encuentra al Señor, lo encontró todo. Ha encontrado el propósito y le ha dado sentido a su vida. Amén. Así que ahora sí, dice el libro de Génesis capítulo 5, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Ahora los pongo en contexto porque se me faltaba esto. Entonces cuando Caín y Abel ofrecieron el sacrificio, entonces Caín se levantó contra su hermano Abel porque la ofrenda de Abel fue aceptada, fue grata delante de Dios. Entonces, ¿qué hizo Caín? Mató a su hermano. Mató a su hermano. Mire qué tremendo, hasta dónde puede llegar el pecado. El egoísmo, la envidia. Hasta dónde puede llegar el remordimiento, el rencor, el odio. Mató a su hermano. Y el Señor le dio otro hijo a Adán y a Eva como sustituto ¿de quién? De Abel. Y entonces de ahí vienen los justos descendientes de Adán, de Set. Ahora sí vamos con la lectura. Entonces dice el versículo 2, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vayan poniendo mucha atención en cada una de estas generaciones. Y vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Malaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Malaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Malaleel 65 años y engendró a Yared. Y vivió Malaleel después que engendró a Yared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Malaleel 895 años y murió. Vivió Yared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Yared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Yared 962 años y murió. Dice ahí. Hasta ahora van prestando atención, hay algo en común en todo lo que en todas las genealogías que hasta ahora hemos leído. ¿Han prestado atención? Y dice el versículo 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Este es el versículo que vamos a tomar como referencia, el versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Han notado la diferencia entre todas las genealogías? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia? Todos murieron. Todos los mencionados murieron, ¿verdad? Pero aquí hay una excepción. Aquí hay una excepción. Y es la vida de Enoc.
Vivió 365 años. ¿Murió? ¿Murió Enoc? ¿Qué dice el versículo 24? Se lo llevó Dios. ¡Qué bendición! Amén. ¡Qué bendición! No vio muerte. Y de ahí vemos que el hijo de Enoc, Matusalén, vivió 969 años, el hombre más viejo en toda la historia en vivir. Pero igual murió. Se habla de Noé también, pero también al final murió. Pero Enoc no vio muerte. No vio muerte. Y dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y hoy quiero compartir 3 puntos importantes con ustedes acerca del testimonio de Enoc o la vida de Enoc. Amén. Y esto comienza con el perdón de pecados, consiste en la fe en el Señor y resulta en frutos de justicia. 3 puntos importantes. Amén. Comienza con ¿qué? El perdón de pecados y consiste en la fe en el Señor y esto a su vez produce frutos de justicia. Ahora, muchas ocasiones he escuchado a personas cuando leen este versículo bíblico que Enoc caminó con Dios, entonces creen que él caminó literalmente con Dios, físicamente Dios al lado de él, y caminaban juntos en comunión, pero no es así. Caminar con Dios es tener comunión con Él. Caminar con Dios es vivir una vida entregada completamente a Él. Amén. ¿Me van entendiendo? Entonces vemos aquí el primer punto, el perdón de pecados. Nosotros pensamos que el Evangelio es nuevo, que es cuando Cristo vino y murió en la cruz en la cruz del Calvario. Pero no, el Evangelio es desde el comienzo. ¿Saben qué es lo que sucede? Que no estaba descubierto. Era un misterio todavía. Y entonces vemos aquí el sacrificio de Abel. Entonces, hablamos que Set, ¿verdad? Mejor dicho, los descendientes de Set son los justos hijos de Dios. Amén. Todos ellos son los justos hijos de Dios. De ahí están los descendientes de Caín, que ellos hicieron lo malo delante del Señor. Pero aquí están los que agradaron a Dios, tuvieron testimonio de agradar a Dios. Entonces, quizás de generación en generación se fue pasando el sacrificio que ofreció Abel. Y ese sacrificio fue agradable ante los ojos de Dios. Amén. Desde aquí nosotros ya vemos simbólicamente que el Señor a través de un sacrificio podía aceptar, ¿verdad?, a aquel que era pecador. Ahora pregunto, hasta aquí, ¿Enoc era un hombre perfecto? ¿Creen ustedes que Enoc era un hombre perfecto? ¿Creen ustedes que él estaba también sujeto a pasiones y a debilidades como nosotros? ¿Sí? ¿Es así? Él estaba sujeto a pasiones, ¿no? Y era débil también. Y es cierto, es así. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, en el momento que desobedecieron y entraron en pecado, todo el ser humano, ¿verdad?, traía consigo el pecado. Amén. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Enoc no era un hombre perfecto. No era un hombre perfecto. Entonces, ¿sobre qué base el Señor lo tomó? Sobre la base del perdón. Entonces, Enoc tuvo que hacer un sacrificio también. Amén. Tuvo que hacer un sacrificio. Entonces, la Biblia aclara muy bien que para que las personas pecadoras puedan tener comunión con un Dios santo, primero deben reconciliarse con Él. ¿Verdad que sí? A fin de arreglar su alienada condición pecaminosa. Todos necesitamos el perdón de Dios, todos los que estamos aquí.
Para poder tener una relación con Dios, para ser aceptados por Dios, se necesita el perdón, ¿verdad? De nuestros pecados. Entonces, por eso digo que el Evangelio no es algo de ahora. El Evangelio ya era desde el comienzo, pero era un misterio. Y este misterio solamente fue revelado a algunos, nada más. Y aquí se le revela, ¿a quién? Se le revela a Enoc. Se tuvo que ofrecer un sacrificio de un animal inocente. Y el inocente murió por el pecador. Ese fue el sacrificio de Abel. Desde ahí el Padre está introduciendo ya ¿a quién? A Cristo, por quien nosotros somos salvos. Amén. Por quien nosotros somos salvos. Ahora, la Biblia dice que para que Dios pueda tener comunión con nosotros y para que nosotros seamos reconciliados con Él, necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado, de nuestra, amados hermanos, de nuestra alienada condición pecaminosa. La Biblia dice en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cuántos están casados aquí? Aquí. ¿Andarían juntos si no estuvieran de acuerdo? No, ¿verdad? La Biblia dice, el profeta Amós dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? El apóstol Pablo también estableció un punto similar en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. Y dice lo siguiente, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, para que los pecadores estén de acuerdo y en armonía con el Señor, contra quien se han rebelado, contra quien nosotros nos hemos rebelado, es necesario que nos arrepintamos de nuestros pecados. Entonces, ¿qué hizo a este hombre diferente al resto de todos los demás? ¿Qué hizo diferente a Enoc de todos los demás? El versículo lo dice claramente, caminó pues Enoc con Dios. Amén. Eso es lo que dice el versículo, caminó con Dios. Y a Dios le agradó la compañía de Enoc. ¿Por qué? Porque hizo lo que le agradaba a él. Le buscó de corazón, se entregó de corazón. Y estamos hablando en una época que quizás nosotros pensamos que era una época donde no había maldad. No, la humanidad en ese entonces estaba llegando a su clímax más alto en cuanto a corrupción e inmoralidad y pecado. A tal punto que después de Enoc, Matusalén y también Noé, en esa misma generación, Dios le da la orden a Noé de que construya un arca. ¿Por qué? Porque la maldad de ese entonces era demasiado, a tal punto que el Señor dijo, tengo que intervenir, porque el hombre se ha rebelado contra mí. El pecado era tanto que Dios no tenía otra opción. Y entonces Noé hace el arca de Dios. Un arca grande, y había una puerta grande por donde todos podían pasar. Y vemos aquí a Enoc, y nosotros podemos pensar que Enoc solamente caminó con Dios nada más. No, fue un hombre también que en su época predicó y fue un profeta de Dios. Fue un profeta de Dios y predicó acerca del arrepentimiento, del perdón de sus pecados, que si se arrepentían entonces no iban a haber juicio. Pero si no se arrepentían, entonces iba a venir juicio sobre ellos. Ahora pregunto, ¿quién era el hijo de Enoc? Matusalén. ¿Y qué significa el nombre Matusalén? Significa lanza, flecha o saeta. Eso significa. Y ustedes podrían decir, pero ¿y qué tiene que ver eso? Dios es misericordioso, ¿verdad? Tardo para actuar sobre el pecador.
Él es clemente, es misericordioso. Y en su misericordia dio 969 años para que el hombre durante todo ese tiempo de la vida de Matusalén pudiese ser perdonado y pedir perdón y buscar a Dios de corazón. Y durante esos 969 años, Enoc predicó, Noé predicó. El diluvio no vino sino hasta que Matusalén murió. En el momento que Matusalén muere, inmediatamente viene el juicio por agua. Nadie quiso entrar en el arca. Todos llamaban loco a Noé. Y claro, en su naturaleza pecaminosa todos podríamos pensar igual, que él estaba loco, si en ese entonces no llovía. Entonces, ¿cómo se iba a inundar la tierra si no llovía? Pero Noé halló gracia en los ojos de Dios, al igual que Enoc. Amén. Y ellos siguieron esta línea de los justos, hijos de Dios. Y aquí vemos a este hombre que caminó con Dios y fue perdonado. Sus pecados fueron perdonados y desde ese momento en adelante él empezó a depositar su fe ¿en quién? En el Señor. Entonces, ¿sobre qué base son perdonados nuestros pecados? Sobre la base de, ¿cuál es el segundo punto? La fe. Sobre la base de la fe es que son perdonados nuestros pecados. Entonces, el autor de Hebreos en su relato de la vida de Enoc proporciona más luz todavía para saber lo que significa caminar con Dios. La Biblia no dice mucho acerca de la vida de Enoc. Quizás solamente hay 5 o 6 versículos donde se menciona a Enoc, pero de forma muy breve. Pero es suficiente para que nosotros sepamos acerca de este gran hombre, de un héroe de la fe. Porque era un héroe de la fe. Y dice Hebreos 11, versículo 5 al 6. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque le traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, volvamos al comienzo de este versículo. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Mire qué interesante lo que encontramos aquí. Y este capítulo de Hebreos, capítulo 11, es aquí donde se mencionan los héroes de la fe. Y aquí entre ellos está Enoc. Todos murieron. Y así iban pasando las generaciones después del diluvio, cuando Dios nuevamente le dijo a Noé que procrearan y llenaran la tierra. Todos los seres humanos mueren. En ese entonces la gente vivía hasta 969 años, casi 1000 años. Casi 1000 años. Las condiciones no eran las mismas de hoy. El pecado también está siendo mayor en todos los ámbitos. Y entonces, aquí vemos que todos mueren, pero hay 2 excepciones. Ya no solamente Enoc, hay alguien más en la Biblia que no vio muerte. ¿Saben quién fue? Elías. Aquí encontramos a otro hombre que no vio muerte, Elías. Pero aquí hay algo más profundo también en la vida de Enoc. Desde aquí ya nosotros estamos viendo que Dios está introduciendo a su Hijo. Enoc fue traspuesto, no vio muerte. ¿Acaso no es lo mismo que el Señor Jesús nos está prometiendo a nosotros? La gente muere, pero no solamente físicamente, muere espiritualmente. Y eso es lo peor que le puede pasar al ser humano, morir 2 veces, la muerte física y la muerte espiritual. Cristo murió y resucitó. Y Él nos ha prometido
que cuando Él venga, nosotros nos iremos con Él. Seremos levantados en las nubes. Amén. Seremos levantados así como también lo fue Enoc, así como también pasó con Elías. No vieron muerte y Dios se los llevó. Así también sucederá con nosotros. Pero recordemos los 2 puntos hasta ahora. Primero, perdón, arrepentimiento. Debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Mire, la vida cristiana no sucede en el momento que usted cree en el Señor y el Espíritu de Dios lo bautiza. Y de ahí ya no hay más para nosotros. De ahí en adelante nosotros tenemos que seguir un proceso. Amén. Tenemos que renovarnos todos los días en el Espíritu. Todos los días tenemos que examinarnos. Todos los días tenemos que caminar con Dios. ¿Cuántos años vivió, dice Enoc? 365 días. Y la Biblia dice que él solamente caminó 10 años con él. ¿Eso es lo que dice? Dice lo siguiente, el versículo, desde el versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. ¿Cuánto tiempo? ¿3 décadas? ¿Cuánto tiempo fue? El tiempo que él vivió en comunión con Dios, ¿fueron 3 décadas o 3 siglos? ¿Cuánto vivimos nosotros? El promedio de vida es 70, 80 años, ¿verdad? Ese es el promedio de vida para nosotros. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Está nuestra vida completamente entregada a Dios? Porque mire, nada de lo que nosotros hagamos aquí vale la pena o importa si Él no es el centro de nuestras vidas, si Él no es la persona más importante para nosotros. Amén, porque todo esto se queda acá. Y si nosotros también amamos más lo material y nos aferramos a las cosas terrenales, también nosotros vamos a perecer junto con esas cosas terrenales. Pero aquí vemos a un hombre que se despojó de todo eso. Y en la época que él vivía era una época corrupta. Era una época también de corrupción y de inmoralidad. Pero él decidió vivir su vida para el Señor. Y tuvo comunión con Él, caminó con Él. Y eso es lo que Él quiere también de nosotros, que caminemos con Él. Amén. Y hoy se nos ha revelado ese misterio que en ese entonces no se había revelado a todos. Y ese misterio es que Cristo murió por nosotros. Amén. Él murió por nosotros. Entonces aquí vemos nuevamente el sacrificio de Abel, de un cordero perfecto, sin manchas, inocente, puro. Ese fue el sacrificio de Abel. Y ahora el Padre nos está dando a su Hijo, tanto que Juan el Bautista, cuando lo vio de lejos, dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo. Lo vio a lo lejos mientras él estaba bautizando en agua. Y cuando lo ve de lejos dice: he aquí el Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo. Este hombre entendía eso. Sabía lo que significa ese sacrificio de Cristo. Él es el Cordero perfecto, santo, que no tiene manchas, que no tiene pecado, que es puro. Y solamente Él pudo cumplir la ley al pie de la letra. Y entonces su sacrificio nos dio vida. Recibimos el perdón de nuestros pecados cuando decidimos arrepentirnos, mirarlo a Él. Tú diste tu vida en la cruz por nosotros. Y desde ese momento Dios, a través de su Hijo, nuevamente nos vuelve a abrazar y aceptar como hijos. Mire, antes éramos creación nada más, pero en el momento que depositamos nuestra fe y le pedimos perdón a nuestro amado Dios a través de Jesucristo, esa comunión que se había roto, esa relación que se había roto, se vuelve a unir.
Entonces vemos ahí lo que el profeta Amós dice, andarán juntos si no se pusieran de acuerdo. Si se ponen de acuerdo, ahí sí. Ahora, Dios, nuevamente vuelvo a decir, Dios es santo, santo, santo. Entonces los estándares de Dios son tan elevados que el ser humano no puede de ninguna manera estar a la altura de la santidad de Dios, a menos que Él nos justifique, a menos que Él ponga un sustituto por nosotros. Y ese sustituto es Cristo. Amén. Entonces Dios nos ve a través de ¿qué? De la justicia de Cristo. Dios nos ve a través de la santidad de Cristo. Él es el filtro. Él no nos mira directamente a nosotros. Él nos ve a través de Cristo. ¿Se acuerdan cuando Jesús, antes de ser entregado, antes de morir en la cruz, en el monte Getsemaní, oró y le decía: Padre, los que tú me has dado, oro por ellos. Y los que tú me has dado, nadie los arrebatará de mi mano. ¿Se acuerdan? Eso fue lo que dijo Jesús. Nadie los arrebatará de mi mano. Y es así. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesús, nada ni nadie nos va a apartar de Él. Amén. Nada ni nadie nos va a poder apartar de Él. Entonces la base es la fe. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Dice el versículo. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y esto es lo que Cristo está haciendo en este tiempo. Esa relación se había roto. Había un gran velo grueso que no podíamos nosotros cruzar. El que se atrevía a cruzar moría. No podían resistir la presencia de Dios. Todos morían. Pero Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, hizo que el velo del templo se rasgara en dos. Y eso simboliza que ahora nosotros tenemos libre acceso y libertad para entrar en el trono de la gracia de Dios, para el oportuno socorro. Amén. Entonces eso es lo que hace el Señor. Y aquí vemos a este hombre justo, un hombre que para poder caminar con Dios tuvo que ser perdonado. Y él depositó su fe en Él, depositó su fe en Dios. Y esto hizo que a Dios le agradara su compañía. A Dios le agradó la compañía de Enoc. Y es por eso que caminaron juntos en comunión. A Dios le agradó esta relación con Él. Y es así como Dios nos acepta. Es a través del perdón en base a la fe. Pero no queda ahí nada más, sino que esto produce en nosotros frutos de ¿qué? Frutos de justicia. Amén. Frutos de justicia. Y eso es lo que Dios hace. Cuando nosotros somos perdonados en base a la fe en nuestro Señor Jesucristo, Dios empieza un proceso de transformación en nosotros. Amén. Nos hace nueva criatura. Y ahora en esta nueva creación ya tenemos la mente de Cristo. Y actuamos a través de la mente de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que ahora podemos dar el fruto esperado. Amén. Frutos de justicia, que es lo que el Señor quiere también. Ahora, nosotros podemos decir, yo puedo decir lo siguiente: yo soy un hijo de Dios, pero ustedes pueden verme también, ¿verdad? Y ustedes sabrán si realmente lo que digo es cierto o no, no por mis palabras, sino por los frutos que hay en mí, por los frutos que hay en usted. Si hay fruto de justicia, entonces usted realmente anda en verdadera comunión con Dios. Usted está caminando con Dios, al igual que Enoc. Amén. Al igual que Enoc. Entonces, caminar con Dios empieza por el perdón y continúa mediante la fe en el Señor. Y en tercer lugar, da como resultado los frutos de justicia. Amén. Una vida transformada, una vida entregada al Señor. Una de las principales evidencias de una salvación genuina es un deseo sincero, amados, por parte del convertido,
de conocer íntimamente a Dios. Amén. De conocer íntimamente a Dios y obedecerlo por completo a Él. Entonces la última línea de Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice que quienes agradan a Dios le buscan. La última línea de Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice que los que le agradan le buscan. Y en búsqueda no termina. Y esta búsqueda, amados, no termina en el momento de nuestra conversión. Ahí lo dice, ¿no? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces todos aquellos que han nacido de nuevo buscan esa relación con Dios. Y eso es lo que Dios quiere también hoy. Dios quiere que tú camines con Él. Dios quiere que tú tengas una relación personal, íntima con Él. Pero esto solamente sucederá cuando tú vienes en arrepentimiento de tus pecados a Él, en base a la fe en nuestro Señor Jesucristo. En el momento que nosotros nacemos de nuevo, empieza ese proceso de transformación, de perfección en Cristo. Amén. Pero no quiere decir que estamos exentos de no pecar. Pero ya no amamos el pecado. Amén. No amamos el pecado. Nos deleitamos en la presencia de Dios. Nos deleitamos en obedecer a Dios. Y cuando cometemos pecado, no lo hacemos deliberadamente. Y cuando cometemos pecado, nos duele en nuestro corazón fallarle a Dios. Pero cuando nosotros venimos y recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz, usted tiene que recordar algo. Que ese sacrificio de Cristo en la cruz no solamente fue por un pecado que usted cometa, es por todos los pecados presentes y futuros. Amén. Entonces tenemos en Él comunión a través de la fe y eso produce en nosotros frutos de justicia. Ahora, ¿cuál fue el fruto de justicia que Dios le dio a Enoc? ¿Cuál es la evidencia de esos frutos de justicia? El libro de Judas habla de que Enoc profetizó y habló a esa generación perversa acerca del inminente juicio de Dios si no se arrepentía. Dios es misericordioso. Dios nos dio a su Hijo y a través de su Hijo nos hace santos. Es como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Enoc. Todo aquel que rehúsa vivir una vida consagrada a Dios, sucederá lo mismo. Dios dio un tiempo para que toda esa generación se pudiese arrepentir. Lastimosamente no quisieron arrepentirse. Hoy Dios nos dio a su Hijo por el cual nosotros podemos entrar. Entonces el arca tenía una puerta. Todo aquel que entrara por esa puerta iba a ser salvo de ese juicio. Hoy tenemos a Cristo, que es la puerta de salvación. Todo aquel que entra por Él será salvo. Pero si nos rehusamos entrar por esa puerta, ese tiempo de misericordia que ha sido prolongado llegará a su fin. Y después de eso vendrá juicio. ¿Entienden eso? Vendrá juicio. Entonces en este tiempo Dios quiere hombres y mujeres comprometidos que se levanten y digan, ya no más, así como la alabanza, quita de mí lo que no te agrada, aquello que no está bien. Entonces para vivir una vida consagrada debemos de examinarnos y vivir todos los días consagrado a Dios. Amén. Porque eso fue lo que sucedió con Enoc. 365 años y vivió 3 siglos agradando a Dios, día a día, 365 días al año. Él vivió todos sus días de vida aquí en esta tierra, agradando a Dios, teniendo comunión con Dios. Pero para que eso suceda, tenemos que dejar a un lado el pecado que hay en nosotros. Amén. ¿Y sabe qué? Hay pecados ocultos.
Hay pecados aquí sin confesar. Y hay pecados que ya no son ocultos. Y Dios te está diciendo en este momento, tienes que dejarlo, tienes que alejarte. ¿Quieres mi perdón? ¿Quieres salvación? ¿Quieres comunión? Apártate del pecado. Porque el pecado es abominación a Jehová. Muchos decimos, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y ahora yo pregunto, ¿quién es el que comete el pecado? El hombre, el ser humano. Entonces al final, ¿a quién va a condenar Dios? Al pecador que no se ha arrepentido. Así que el Señor dice, arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. Porque el Señor viene ya. El Señor está a las puertas. Entonces, como dije el jueves pasado, este jueves, que Dios es roca de salvación para aquellos que le buscan y se fundamentan en Él, pero es piedra de tropiezo para aquellos que deciden no creerle. Y es así, amados. Dios será piedra de tropiezo para todos aquellos que no quisieron vivir una vida alineada al propósito de Dios. Y Dios quiere bendecirnos. Dios dio lo mejor que tenía, lo más preciado que tenía. Pregunto, ¿usted daría lo más preciado que tiene? ¿Cuántos aquí son madres? ¿Usted daría a su hijo en sacrificio por un ladrón? ¿Usted daría a su hija por un violador? ¿Usted daría su vida aquí, los que están aquí? ¿Usted daría su vida por la vida de su hija o de su hijo por un ladrón? Veo distracción por aquí. Entonces, ¿usted daría su vida por un ladrón? ¿Daría la vida de su hija o de su hijo por un asesino? Ceci, ¿tú darías la vida de tu hija por un violador? ¿Daría usted la vida de su hija por un asesino? No lo daría, ¿verdad? Porque es lo más valioso que usted tiene en esta vida. Entonces el Padre nos dio a su Hijo, lo más valioso que tenía, lo más valioso, dio a su Hijo en sacrificio, todo para rescatar a un asesino, un violador, y eso es lo que nosotros éramos. Usted era un violador de la ley de Dios, era un asesino porque vivía hablando mal de su hermano, de su prójimo. Lo asesinaba espiritualmente. Y eso éramos nosotros. Y aún así Dios nos dio a su Hijo. Imagínense. Nos dio a su Hijo. Lo dio por usted, que usted era un mentiroso, un avaro. Entonces, amados, debemos de buscarle a Él. Todo aquel que le busca, que cree en Él, es galardonador, dice. Amén. Es galardonador. Pablo dijo, yo prosigo a la meta. No lo he alcanzado todo, pero una cosa hago. Me olvido de lo que está atrás y sigo hacia adelante. Sigo avanzando. ¿Hacia dónde? Hacia la meta del supremo llamamiento en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que avanzar. Un atleta no es aquel que comienza, es aquel que termina la carrera. Y no se trata de una competencia por un trofeo, se trata de llegar a la meta, cueste lo que cueste. En esa carrera quizás usted se caiga, se raspe un poco, le duela cuando se caiga, pero se levanta y sigue adelante. Eso es lo que Pablo está diciendo literalmente. No lo he alcanzado todo, pero una cosa hago, dejo lo que queda atrás y sigo hacia la meta. Amén. Sigo hacia el supremo llamamiento en Dios. Amén. Hasta llegar. ¿Y la meta quién es?
Cristo. Y cuando llegamos a esa meta, entonces somos galardonadores porque le hemos buscado. Amén. Porque le hemos buscado. Entonces aquí vemos a Enoc, un hombre que buscó a Dios, se enamoró de Dios, apasionado por Dios, devoto a Dios. Estamos hablando de un hombre fiel, un hombre que encontró ese tesoro en el campo y lo que hizo es vender todo lo que tenía y entonces compró el campo donde estaba ese tesoro. Y ese tesoro es Cristo Jesús. Amén. Ese tesoro es Cristo Jesús. Nada vale la pena en este mundo. Nada de lo que hagamos en este mundo vale la pena, excepto Cristo. Amén. Y es así como caminamos con Él. Así que, amados, es tiempo de seguir avanzando. El Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y unos pocos versículos después, el Señor está diciendo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amén. ¿Se da cuenta? Ahí estamos hablando de una relación íntima con Dios. Usted no puede tener una amistad, no puede tener una amistad con una persona que usted sabe que lo va a llevar al fracaso, ¿verdad? El Señor nos dice, a través del profeta, no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. A menos que estén de acuerdo, ahí sí pueden andar juntos. Pablo dice, ¿qué compañerismo tiene nuestro Señor Jesucristo con Satanás? Ningún compañerismo. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Cristo nos hizo luz. Amén. Y no hay compañerismo entre la luz y las tinieblas. Entonces, cuando nosotros decidimos andar en luz, cuando decidimos alinearnos con el Señor, entonces ahí estamos agradándole. Y Él no nos va a echar fuera. Él nos recibe. Amén. Con brazos abiertos. Así que el día de hoy, amados, debemos aprender esta lección para nosotros. Todo pecado será condenado. Todo pecador será condenado. Habrán dos tribunales. El tribunal de Cristo y el tribunal del gran trono blanco. El tribunal de Cristo es donde aquellos van a poder recibir la recompensa por haber vivido para Él, por Él y para Él. Y el gran trono blanco será para condenación a todos aquellos que no quisieron alinearse con el Señor. Amén. Dios está buscando fidelidad en este tiempo. Fidelidad. Hoy nuestras palabras ya no valen tanto como lo eran en los tiempos pasados. En los tiempos pasados no habían firmas ni sellos, ni necesidad de un abogado. Bastaba la palabra de esa persona. Y cuando esa persona daba su palabra, cumplía. Pero hoy necesitamos abogados, testigos, firmas, sellos, y aún así todavía seguimos siendo mentirosos y no nos comprometemos, no somos fieles, no hay honra ahí, amados. No hay honra donde todavía se sigue en el pecado y en la mentira, donde se vive una vida sin Dios. Dios no habita en tinieblas, Dios no habita en el pecado. Así que si queremos que Dios esté con nosotros y habite en nosotros, el perdón es lo que necesitamos. El arrepentimiento de nuestros pecados, en base a esa fe. Y en base a esa fe, por consiguiente, siguen los frutos que Dios empezará a hacer en nosotros. Amén. Así que hoy caminemos con Dios, miremoslo a Él, vayamos a su palabra, examinémonos según lo que la palabra dice, no según nuestra propia condición y nuestra propia sabiduría humana. Para que el hombre pueda vivir una vida en fidelidad y en santidad con Dios, tiene que examinarse bajo la palabra de Dios. Este es el fundamento para nosotros. Amén. Así que vivamos para Él y Él será nuestra roca. Amén. Esa casa no va a ser derribada si está edificada en Él. Esa casa va a ser eterna. Amén. Pero si usted está construyendo su casa sobre la arena, yo no le garantizo nada ahí, excepto cosas de destrucción.
Amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor mío, te presento, Señor, este momento y te pido, Dios, que nos examines. Padre, pon en nosotros convicción de pecado. Hazlo a través de tu Espíritu. Que tu Espíritu nos examine. Que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. Y si hay algo en nosotros que no está bien, Señor, danos la fuerza para poder tener la valentía de decir, hasta aquí nomás llego con esto. He decidido seguir a Cristo. He decidido vivir para Él y por Él. Señor, te pido, Señor, que haya consagración, que haya fidelidad. Señor, que haya compromiso contigo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.